Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy vamos a tratar un tema pues, de suma importancia, que es la fiscalización y los retos que se va a enfrentar en el próximo proceso electoral. El día de hoy nos acompaña Camilo Saavedra. Él es especialista en materia electoral, pero investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha participado, ha elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Nacional Electoral. Su línea de investigación es básicamente las autoridades electorales y jurisdiccionales y el cambio constitucional. Entonces, pues como ustedes pueden ver, tiene una gran experiencia en estos temas y el día de hoy vamos a dialogar sobre la fiscalización. La democracia trajo una agenda política nueva en nuestro país. Entre los temas que llegaron para quedarse, pues obviamente está la compleja y difícil relación entre el dinero y la política. Esto, para que un proceso electoral se lleve a cabo con reglas de equidad, pues pasa porque los recursos, el dinero que fluye hacia las campañas electorales, pues tenga un origen legítimo, sea transparente, pero también pueda hacer una correcta fiscalización. Porque si no tenemos esos elementos, es muy difícil que se hable de una democracia con salud, ¿sí? Entonces, la fiscalización finalmente, la forma en que se lleva a cabo, lo que nos reporta, pues nos va a reflejar si nuestra democracia está efectivamente ya sana y se logra una contienda equitativa o si tenemos todavía problemas en esta materia. La fiscalización se ha vuelto muy compleja en nuestro país. Tenemos N número de reglas que cada vez pues se ponen más requisitos y todas estas reglas no tienen otra finalidad más que garantizar que el poder del dinero no decida una elección, sino que sean las reglas equitativas y claras. Yo le voy a pedir a Camilo que iniciemos esta charla, pues como quien dice, por el principio. ¿De qué se trata la fiscalización y quién la ejerce, Camilo? Hola, maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla y qué gusto saludar a las personas que nos acompañan. Muchas gracias también a IntelliJuris por permitirme estar en este espacio. Y quiero hacer énfasis en el agradecimiento por acompañarnos a esta hora, este jueves, a las personas que están del otro lado en este contexto tan complicado para México y el mundo. Y bueno, pues es más complicado todavía hablar de fiscalización ahora, porque pues obviamente como todo lo que está ocurriendo, la fiscalización está pensada en que podemos salir, etcétera, etcétera. Pero para contestar a la pregunta de qué se trata la fiscalización o qué es la fiscalización, en México le llamamos fiscalización a estas posibilidades que tienen las autoridades electorales, en particular el Instituto Nacional Electoral desde 2014, de controlar los ingresos y los egresos de los partidos políticos. El dinero que entra y el dinero que sale, los gastos, ¿no? La idea es que el instituto revise que esos gastos y esos ingresos se ingresen y se ejerzan conforme a lo que dictan las leyes. Es decir, que se respeten una serie de criterios que existen dentro de nuestra legislación para que prive el financiamiento público, para que personas determinadas, personas morales, no intervengan en la competencia de manera ilícita. Es decir, todas estas reglas que se han construido para, digamos, favorecer como decía la maestra Cano, la equidad de la contienda y para, digamos, tratar de salvaguardar que recursos ilegales incidan en la política, ¿no? En la política electoral.
Y esto, digamos, si pensamos en la fiscalización, pues es una cuestión específica que hacen unas autoridades específicas, un área específica dentro de la institución, pero tiene que ver con algo más grande, que es la relación entre dinero y política, como también lo decía la maestra Cana, ¿no? La idea es que el dinero no controle la política, no la decida. Es una cuestión súper difícil, es pensar que el dinero no puede tener influencia, y la idea es que no tenga una influencia indebida. Y bueno, existen una gran heterogeneidad de reglas en los países del mundo en la materia, ¿no?, para controlar el dinero en la política. Entonces, la fiscalización es un componente de esta cuestión que sería más grande, que es las regulaciones que existen para regular la relación entre dinero y política, y en particular entre dinero y política electoral, ¿no? Y para eso tenemos diferentes pues digamos, herramientas, por decirlo de alguna manera. La más clásica, o quizá la más antigua, haya sido la introducción de reglas de financiamiento público, ¿no? Esto lo sabemos, México tiene un régimen generoso, esto es una parte de la discusión pública en materia electoral, y esto no solamente ocurre en México, ocurre en otros países, ¿no?, en mayor o menor medida. Pero también esto se complementa con otras reglas que se conocen, que son límites de ingresos, ¿no?, que no se pueda ingresar X cantidad en total de fuentes privadas, por ejemplo, para que, como ocurre en México con los partidos, prive el financiamiento público sobre el privado. Pero también hay otras reglas, que no solo es lo que puedes ingresar, sino también los topes de gasto, ¿no? Y digo, para adelantar un poco hacia dónde iremos, en México, gracias Raúl por decirnos que escucha bajo el volumen, me estoy acercando a la pantalla. Perdón, dar charlas en la era de la pandemia. Decía yo topes de gasto, ¿no? O sea, ya no solo es límites a lo que puedes ingresar, a lo que pueden aportar personas privadas, personas morales, sino también lo que puedes gastar, ¿no? Y en México también tenemos una muy amplia experiencia sobre topes de gasto. Ustedes, inclusive en la Constitución, el artículo 41 está ya desde 2014 previsto esta como una de las causales de nulidad. Y, digamos, algo que ya más propiamente tiene que ver con la fiscalización es la entrega de informes, ¿no?, por parte de los partidos, de los candidatos, y su revisión por parte de las autoridades. Esto, digamos, sería el corazón propiamente de la fiscalización. Entonces, para cerrar, la fiscalización sería un componente muy importante de este gran entramado de reglas que suponen regular la relación entre dinero y política. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Oye, Camilo, pero nuestras reglas de fiscalización se han construido pues a base de casos o experiencias incorrectas, por llamarles de alguna forma. En el 2000 tuvimos los temas de los amigos de Fox y el tema del Pemex Gay. Eso originó unas reglas que se establecieron en el sistema de fiscalización. Y luego, pues en el 2012 tuvimos el caso Monex, que también tuvimos ahí una serie de situaciones. Y bueno, finalmente llegamos a las reglas del 2014. Todas estas precedentes que se han dado negativos, porque se ha detectado que en estos casos, bueno, en el caso de Pemex Gay y del caso de los amigos de Fox, pues son todavía históricas las multas que en su momento puso el IFE para sancionar el uso indebido de recursos privados, en este caso, ¿no?, que no estaban tan claros los topes, etcétera. Pero, ¿cómo ha sido esta evolución? Porque siempre nuestro sistema electoral se construye a base de experiencias negativas. Viene un proceso electoral, tenemos una serie de irregularidades y entonces llegamos a la reforma electoral y tratamos de solventar esas deficiencias a través de normas. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Platícanos un poquito cómo se ha dado. Pues, justo como lo decías, ¿no? Es decir, si pensamos en la historia contemporánea de nuestro sistema electoral, y esto está documentado en la obra de grandes profesores mexicanos, el profesor Wall, entre otros, ¿no? Tenemos reformas que tratan de, obviamente, a través del derecho, incidir en regular la actividad política, y tenemos obviamente la
reforma paradigmática de los 70, pero digamos ya para irnos más a la era de la fiscalización. Si ustedes recuerdan, pues básicamente en los primeros años de, de este régimen, ya con el IFE 88, 89, pues el tema era construir certeza en las elecciones, ¿no? Era que la gente creyéramos, que las personas creyéramos que son elecciones confiables. Entonces, digamos, en esos primeros años, estoy pensando en 90, 91, 92, 93, en fin, como gran parte del corazón de los cambios se concentraron en generar esa credibilidad. ¿Y qué se hizo? Pues se crearon autoridades autónomas, se generó un padrón electoral desde cero, ¿no? Es decir, con una técnica censal que implicó ver quiénes eran todos los posibles electores, una labor titánica, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, la primer, digamos, digamos, dimensión más importante de aquellos primeros años de los 90 fue dar pasos en ese sentido, y luego, bueno, pues pasó el Tribunal Electoral, que es antecedente del TRICOEL, seguramente hablaron de esto el lunes, a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pero a partir del 93, un componente fundamental o uno de los ejes vertebradores de las reformas fue justamente la equidad de la contienda. Y la equidad de la contienda tiene mucho que ver con el acceso y el ejercicio de los recursos públicos. Entonces, si vemos las reformas que se han hecho, ahora voy a detallar un poquito más, que se han hecho desde entonces, pues han tenido entre uno de sus componentes principales, pues justamente propiciar esa equidad, entre otras cosas, regulando de mejor manera la relación elecciones-dinero, ¿no? 93, existen, digamos, las semillas de lo que es la fiscalización. Luego, en 96, 97, que se da autonomía, digamos, constitucional al IFE, pero también se construye un régimen bastante generoso de financiamiento público que empareja en buena medida, sobre todo en los tres partidos que se dividieron en aquel momento en las preferencias electorales, en los ingresos, ¿no? Entonces tenemos esa elección mítica del 97, donde el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez en décadas, en fin. Y como ocurrió con otros temas, como ocurrió con la propia creación del IFE, que fue la respuesta digamos, al fraude electoral del 88, pues los grandes episodios célebres, ampliamente discutidos, etcétera, pues son hitos que se convierten en alimento de las reformas electorales, ¿no? Entonces, como bien lo decías, Rosa María, pues tenemos en aquel pase de charola que ocurrió en los 90 y los gastos que ocurrieron, digamos, la concentración de recursos en la campaña del presidente, a la postre presidente Zedillo, pues estimuló que se hicieran unas reglas en el 97, estas que estaba yo hablando del financiamiento público, pero luego lo que vimos en 2000 fue fundamental, es decir, Pemexgate, el uso de recursos públicos transferidos a uno de los partidos para ocuparlos en elecciones, y luego el financiamiento ilegal de personas que se recibió a través de amigos de Fox, pues fueron fundamentales, ¿no? Fueron hitos. ¿Y fueron hitos por qué? Pues porque estábamos hablando de prácticas negativas, obviamente, para la actividad política, pero también que involucraron retos fundamentales para las autoridades electorales. Si ustedes recuerdan, hubo que litigar, hubo que ver cómo se podía superar el secreto bancario en el momento de los amigos de Fox. Entonces, claro, las reformas que se hacen a la postre, pues tratan de solventar esos grandes problemas, o esos problemas muy visibles que teníamos. Entonces, pues en mucho tiempo, y esto, bueno, quienes nos acompañan lo deben saber muy bien, pues la reforma de 97 se consideró, o se le llamó la reforma definitiva. Sin embargo, pues los problemas de 2006, sobre todo, pues de la elección de 2006, hicieron ver que pues ninguna norma es perfecta, ni es inacabada, y la realidad pues va generando nuevos desafíos. Entonces, en aquel momento, una de las cosas que se pretendieron solucionar con la reforma constitucional de 2007 y la legal de 2008 fue justamente generar condiciones que permitieran evitar conductas como las que habíamos visto en Pemex y en Amigos de Fox, ¿no? ¿Y qué se hizo, por ejemplo? Pues se hizo una unidad técnica de fiscalización, es decir, que hubiera una entidad al interior del instituto
mucho más profesionalizada, en fin, con mejores capacidades para revisar esos ingresos y gastos de los contribuyentes, ¿no? Y eso se hizo y desapareció lo que había sido, digamos, gran parte del motor, de alguna manera, por decirlo, político y de liderazgo de la fiscalización, que era la comisión de fiscalización, es decir, una comisión integrada por consejeros que encabezaba los trabajos de fiscalización, es decir, que supervisaba la área, que en aquel momento formaba parte de una de las direcciones del instituto, no era un área específicamente dedicada a la fiscalización. Y bueno, lo que hizo la reforma en aquellos años fue generar profesionalizar la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final estamos hablando de lo que pasaba en las elecciones federales, ¿no? Las elecciones de diputados, de senadores y de presidente de la República. No obstante esta reforma, en 2012 tenemos los casos de Monex, tenemos el famoso caso del Estadio Azteca, los espectaculares, en fin, tenemos nuevamente una evidencia de que había habido pues un gasto muy importante por parte de una de las coaliciones y pues ante la controversia que se generó en aquel momento, esta en particular sobre fiscalización, pero aunado a otras, pues obviamente de nueva cuenta, la idea de la reforma de 2014, la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, pues fue de alguna manera dar pasos para atender eso que había ocurrido en el proceso electoral anterior, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Pues tuvimos que embonar las nuevas, digamos, este régimen, este sistema de distribución de competencias híbrido que todavía tenemos entre el INE y los OPLE, con el tema de la fiscalización, ¿no? Y de hecho la fiscalización, yo creo, y no es una cosa que crea yo solamente, sino que creo que lo creen muchas de las personas expertas en materia electoral, pues fue el reto mayúsculo para el INE desde su creación como institución electoral nacional, porque mal o bien, otras de las atribuciones ya las venía ejerciendo de alguna manera. La geografía, a través de convenios ya la hacía, la credencial de elector ya la hacía, etcétera. Pero el tema de la fiscalización en las entidades no estaba a cargo del INE y esto supuso multiplicar de una manera muy importante su trabajo. Entonces, resumiendo, pues sí, lo que hemos tratado es ir y haciendo reglas cada vez más, digamos, rigurosas, generando capacidades para que las autoridades las ejerzan, de alguna manera, bajo la inspiración de los grandes, y permítanme decirlo de esta manera, los grandes escándalos anteriores, ¿no? Es decir, y esto obviamente no es exclusivo de la fiscalización, pero la fiscalización quizás sea una de las áreas donde esto se deja ver con mayor claridad. Has tocado un tema súper importante, Camilo, el tema de la competencia actual que tiene el INE para la fiscalización. Y creo que ese es como uno de los puntos que pueden ser un punto de debilidad para la autoridad electoral si no logra efectivamente ir a fiscalizar hasta el último municipio, el último rincón del país en el que se va a ejercer un recurso público, porque esa es la magnitud de la función. O sea, ahora ya no solamente fiscaliza elecciones federales, fiscaliza elecciones locales, y eso significa los cargos de gobernador, de diputados locales, de ayuntamientos. Y bueno, simplemente la elección del próximo año, pues es una elección en la que vamos a tener elecciones concurrentes, se renueva la Cámara de Diputados federal, pero también tenemos 15 gobernadores, si no mal recuerdo. Sí, 15 gobernadores. 15 gobernadores y en el número de ayuntamientos y diputados locales. Pero además tienes candidatos independientes. O sea, ya no solamente fiscalizas a los partidos políticos, tienes a candidatos independientes. No he hecho la multiplicación, pero creo que es un número muy grande de campañas en las que tiene que fiscalizar el instituto. En algún momento se había reflexionado si era posible que el INE, para efectivamente lograr este ejercicio eficaz de la fiscalización, podría delegar en los OPLES alguna facultad. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esto podría hacerlo? Porque
necesitaría, está bien, tenemos la famosa contabilidad en línea, tenemos que se hace el monitoreo de redes sociales desde escritorio, etcétera, pero yo creo que es imposible tener una fiscalización puntual de cada campaña. Y hay otro tema, Camilo, que quisiera que también abordaras, el tiempo. Perfecto. O sea, ahora todo eso tiene que estar antes de que se vaya a tener un resultado ya final o una resolución final en cuanto a la elección. Entonces, esta ensalada, por llamarla de alguna forma, que tenemos, ¿cómo podríamos, o qué visualizas tú? ¿Sería factible que se delegara o qué otras opciones se podrían tener? Bueno, es una pregunta complicadísima, pero la intentaré responder. Para que nos demos una idea, si pensamos en la elección de 2012, que fue una elección donde tuvimos Monex y donde tuvimos este uso de, luego regresaré a este tema si quieren, el tema del prorrateo, ¿no? Que tenían los partidos un margen discrecional para decidir cómo se iba a distribuir el gasto que beneficiara más de una candidatura. Y esas reglas venían desde los 90, de hecho. Pero bueno, no me clavaré en eso. De hecho, la reforma trató de establecer reglas parejas para todos los partidos, en fin. En 2012, que tuvimos esta gran polémica por Monex y otras cosas, los cargos en disputa respecto a los que tenía que fiscalizar el INE eran alrededor de 629, ¿no? Presidente, diputados y senadores. Esto en 2015 se multiplicó, para que nos demos una idea. En 2015 pues, fue la primera elección. Los cargos en disputa fueron alrededor de 1,700, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, ahí pensamos en los cargos se multiplicaron por 3, pero esa multiplicación por 3 en los cargos no solo significa más carga de trabajo, digamos, en cuanto a los cargos, sino son muchísimos más informes y candidatos, etcétera, etcétera, porque recuerden, las fuerzas políticas pueden postular de manera individual o en coalición a una candidatura y de eso depende la cantidad de, digamos, de registros, de información que tiene que revisar el instituto, etcétera. Entonces, ahora que la fiscalización es nacional, pues esto que ya era, digamos, un motor de la polémica, la fiscalización y hacerles cuentas a los partidos políticos y a las candidaturas postuladas por los partidos políticos, se vuelve más complejo porque tenemos nuevos actores, las candidaturas independientes, porque tenemos además muchos más candidatos, es decir, el INE ya no solo tiene que fiscalizar al presidente de la República, es decir, los eventos que hizo, por ejemplo, en su momento el candidato Peña Nieto en el Estadio Azteca, o el ahora presidente López Obrador en su campaña en 2018, sino también a las personas que se postulan por candidaturas locales, municipios, etc. Y esto supone retos muy importantes que requieren, para empezar, a contar con una estructura de información que permita saber quiénes son, ¿no? Quiénes son todos esos candidatos. Y aquí es donde empezamos a tener problemas importantes que creo que poco a poco se han ido solventando. Eso ya no creo que no es un problema, que es ¿a quiénes vamos a fiscalizar? Si ustedes recuerdan, pues el registro de las candidaturas en lo federal es una atribución del INE, pero en lo local no. Y los tiempos que quedaron en las leyes no son homogéneos. Entonces, pues claro, el INE tiene que estar esperando para fiscalizar, para saber a quién va a fiscalizar lo que aprueben en las entidades. Y viceversa, las entidades tienen que estar esperando una vez que el INE acabe la fiscalización de las precandidaturas. Entonces, esto es un régimen, digamos, híbrido, donde esta distribución peculiar de competencias genera muchas tensiones y requiere muchísima coordinación entre las autoridades. Por eso, digamos, si pensamos en, recordemos, transportémonos al Pacto por México y a la reforma de 2014, pues ahí en aquella época estábamos viendo cuándo se iba, ahí estaba la maestra y estaba yo pensando en cuándo ya se va a publicar la reforma, cómo va a salir, diciembre de 2013, en fin. Al final se publicó el 10 de febrero de 2014, como decíamos, y las reglas y las leyes electorales, las leyes generales,
No todas, recuerden que hubo omisión legislativa en la del artículo 134, pero las otras leyes generales, las principales, se publican en abril. El primer proceso electoral de ese año, que si no recuerdo mal, era en San Luis Potosí, comenzaba en agosto o inicios de septiembre. Pensemos, nosotros teníamos mayo, junio, julio, agosto. 5 meses para iniciar con todas las innovaciones que suponía la reforma. Entre ellas estaba el famoso sistema en línea de contabilidad, ¿no? Es decir, se implicaba en 5 meses generar con un sistema que permitiera el registro de los partidos políticos, el registro de todos los gastos y los ingresos de los partidos políticos de forma prácticamente, digamos, en tiempo real, ¿no? En la regulación tuvo que ponerse que tiempo real no es instantáneamente, sino tiene que haber hay un periodo, ¿no? Pero en 5 meses ni el INE, ni la NASA, ni ninguna autoridad electoral puede construir un sistema con esas características que prácticamente no existía ni en México ni en el mundo. Entonces, claro, empezamos a ver estas tensiones que yo decía, por ejemplo, de, oigan, ¿a quiénes vamos a fiscalizar? Bueno, pues ahora se cuenta con un sistema donde están todas las precandidaturas y los candidatos que nos permite saber el universo de candidatos a resolver. ¿Qué otras cosas pasaron? Bueno, pues tenemos que en 2007 se cambió la fórmula que ya había venido hablando yo un poco de 97 de financiamiento de los partidos. Se establece que está basado en los salarios mínimos, ahora en la unidad de medida. Entonces teníamos una fórmula de cálculo, que esta fórmula de cálculo se adopta desde la Constitución y las leyes, o se traslada a los estados. Que hasta ese momento no todos los estados tenían esa fórmula. Unos tenían fórmulas más generosas, otros menos generosas. Lo que hace ese traslado de las reglas a lo local implica un crecimiento en el dinero, disponible, en el financiamiento público para los partidos políticos. Pero todo esto al final está regulado en la Constitución y las leyes. Sin embargo, el cierre de la pinza en cuanto a los procesos electorales, que tiene que ver con esto que está en la Constitución de los rebases topes de gastos, pues ¿dónde creen que está? En las leyes locales. Entonces ahí lo que vemos tenemos a una autoridad que se encarga de fiscalizar todo, unas reglas de financiamiento de alguna manera uniformes, pero luego tenemos topes de gasto que esos no se establecen de manera homogénea, con un criterio homogéneo en función de la población, territorio, en fin, sino en función de lo que dijeron las legislaturas locales. Entonces tenemos ahí una heterogeneidad normativa que es muy difícil, primero de conocer y después de verificar su cumplimiento. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, por eso claramente se pensó en aquel momento en delegar, ¿no? Yo quizá en aquel momento era de las personas que decían, oigan, hay que ser realistas. O sea, en 5 meses, 6 meses va a ser muy difícil que la institución pueda hacer esto. Pero claro, la alternativa era, ¿quién lo va a hacer? Y la información con la que se contaba en aquel momento era justamente que las posibilidades reales de las instituciones electorales locales para hacer la fiscalización, pues no eran idénticas en todas las entidades. Es decir, había institutos, ahora OPLE, que tenían pues unidades como la de la federación, ¿no? Permanentes, con personal, etcétera, etcétera, para fiscalizar. Pero había otras donde pues se contrataban incluso despachos privados de contabilidad, en fin. Entonces, ante ese dilema, lo que consideraron mejor las autoridades del instituto fue pues empezar a construir las capacidades para que el instituto ejerza a plenitud sus atribuciones. Yo creo, después de esta experiencia de 5 años, que es mejor seguir por el camino, no hemos llegado obviamente a lo que quisiéramos, sigue habiendo muchísimos retos, pero sin duda lo que tenemos hoy es bastante mejor en cuanto a información, en cuanto a capacidades, etcétera, de lo que teníamos en 2014, por decirlo de alguna manera. Pero no es seguir construyendo un sistema en el que los soples los menoscaba su capacidad. O sea, finalmente estamos en un sistema federal, tienen atribuciones, están correctamente constituidos. El INE nombra a los consejeros, el INE es el responsable de que haya ahí gente
capaz, responsable. Hay incluso controversias legales para que se les dé, o vías legales para que se les dote de presupuesto adecuado. ¿No sería momento de pensar en que ya crecieron, bueno, por llamarlo de alguna forma, y no pensar, es que todavía están con una serie de situaciones en las que no es posible delegar? Porque una de las cosas para que efectivamente se dé la fiscalización es que se vaya efectivamente a las entidades, a los lugares más remotos, y pues se pueda ver qué es lo que se está haciendo con eso. ¿Y quién sabe eso? La gente que esté en el lugar, Camilo, el que está en su escritorio en la Ciudad de México, difícilmente va a saber qué está pasando en una campaña te voy a poner un ejemplo de mi estado, del municipio más pequeño de Jichú, que es Guanajuato. Nadie va ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Nadie lo sabemos. ¿No sería mejor un tema así? Bueno, yo soy federalista, ¿eh? Yo no, es que yo creo que aquí nos cruzamos entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo del deber ser y el mundo del ser, de lo descriptivo. Entonces, claro, cuando pensamos en qué debería ser o cómo pensamos que el mundo tendría que ser, yo estoy de acuerdo, también soy federalista y estoy de acuerdo en que desde ese punto de vista tendríamos que tener autoridades con capacidades reales para ejercer las atribuciones, ¿no? Y que fueran entidades locales, ¿no? De preferencia. O sea, digamos, si pensamos no solamente en la fiscalización, sino pensamos en la reforma de 2014 como algo, podríamos pensar o sea, la mejor manera de interpretarla era, ojalá sea una cosa transitoria para, digamos, emparejar a los disparejos y después soltarlos. Yo no sé qué tanto, no tengo la información suficiente para decir si llegamos ahí o no. Tengo la impresión de que esas diferencias en algunas cosas permanecen. Pero entonces, yo estoy de acuerdo que si lo vemos desde el deber ser, podría, y quizá podríamos tener muy buenas razones para decir que fuera así. Pero desde el punto de vista, digamos, descriptivo, de cómo es la realidad, creo que lo que era débil en algunos lugares en 2014, y esto es, digamos, es una percepción, no tengo información sistematizada para decir cómo está la cosa en cada uno de los institutos electorales locales, creo que, pues, si había poco en algún lugar, sobre fiscalización en particular, ahora hay menos capacidad. Esto no quiere decir que no se pueda construir, pero para el año próximo no se va a poder construir. Y ahora voy a la otra pregunta que me dices, ¿no? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la ley, perdón que sea tan llano, ¿no? Al final estamos en una charla así que creo que no es tan técnica. La fiscalización está pensada en México como, yo me lo imagino así, como si hubiera una especie de cámara siguiendo a los candidatos, y no solo a los candidatos, sino a sus equipos. Un Big Brother. Exactamente, pero no solamente que permitiera que pudiera ver todo lo que hacen, sino que en tiempo real estuviera viendo lo que hacen y contabilizándolo. Es decir, que tuviera ahí, bueno, compró un chicle o pagaron gasolina para ir de un lugar a otro a hacer campaña. Órale, muy bien. ¿Eso cuánto costó? Y en ese momento se contabiliza y claro, todo al final se acumule en una cuestión que sea posible, que sea susceptible de ser verificada para fines de topes de gastos, en fin. Ese es el ideal, pero eso no existe y no existe en ningún lugar. Entonces, ¿cómo le hacemos para fiscalizar a más de 15,000 candidaturas, ¿no? Me parece que en 2018 fueron, con estas elecciones que hacíamos, alrededor de 17,000. ¿Cómo le hacemos para, no todos son iguales, no todos tienen los mismos topes de gastos, etcétera? ¿Cómo le hacemos? Pues si nos tomamos en serio el tema de que es revisar bien a cada candidato, pues necesitaríamos 17,000 personas para ponerles, digamos, una marca personal a cada candidatura. ¿O cómo le hacemos? Es decir, yo creo que, o sea, perdón que lo diga así, creo que entre la fiscalización que podemos, digamos, interpretar que debe ocurrir si leemos las leyes y lo que es posible en la realidad, hay una distancia muy grande, ¿no? Hay una distancia muy grande.
y cómo, si somos realistas, podemos revertirla. Una es lo que tú dices, y yo no estoy en contra de ellos. Creo que efectivamente, donde se hace la política, y donde se hace sobre todo la política local, y donde está la violencia, donde está, en fin, es en lo local. Y ahí tendríamos que ampliar las capacidades para que las instituciones que se encargan de esto puedan, en todo caso, acudir a verificar si se está cumpliendo la ley o no, ¿no? Es decir, las restricciones, por ejemplo, de propaganda de utilitarios, ¿no? Bueno, yo soy de la idea de que no debería ni siquiera existir ese tipo de propaganda, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que repartir? Bueno, ya no me acuerdo, ahora creo que hay restricciones que sean de tela, en fin, pero no tendría por qué, o sea, tendría que ser política de otra manera. Y estoy pensando, obviamente, en el deber ser. Aquí no estoy hablando, me van a decir, oye, pues ni tú eres realista. Pero bueno, ya para concluir esto, entonces, yo creo que en este contexto donde la labor es titánica y es tan grande, efectivamente, y creo que esto sí se ha hecho, creo que el INE ha utilizado y recurrido en algunos casos a estos locales sin delegar, pero utilizando las capacidades con las que cuentan para que colaboren con las personas del instituto en algunos de los aspectos relativos a la fiscalización. La reforma de 2014 hizo esta función de delegar y atraer, y es bastante, digamos, amplia la posibilidad, ¿no? Es decir, podría delegar un cachito, es decir, te voy a delegar la recepción de los informes, o yo qué sé. Bueno, Total, no, parcial, ¿no? Exactamente, eso se presentan a través del sistema. Bueno, en fin, la revisión de los espectaculares, eso se podría hacer, pero al final la resolución la tiene que hacer el instituto si no decide delegar incluso las resoluciones. Entonces ahí tendríamos que ver hasta dónde puede llegar, etc. Entonces yo creo que, siendo realistas, quien está en mejores condiciones 5 años después de ejercer en la medida, de una manera realista, las atribuciones es el instituto. ¿Y cómo lo hace eso? Pues sobre todo, y yo creo que su gran apuesta, y no creo que sea una mala apuesta, aunque claro, tiene muchos retos, es utilizar la información, utilizar no a personas que estén atrás haciendo las cuentas sino sistemas. a lápiz, sino sistemas electrónicos. Y claro, eso tiene la desventaja que es, oye, pero si vivimos en un país con la economía informal que tenemos, pues al final no vamos a ver, solo estamos viendo un cachito. Y eso es verdad. A ver, acabas de tocar un tema fundamental. O sea, bueno, la fiscalización. y ahí está el tema del tiempo que tú decías, ya para terminar. La fiscalización en 2012. La elección fue en julio y los partidos entregaron informes en octubre. Y luego al año siguiente, en julio del año siguiente, es decir, un año después de la elección, se acabó de fiscalizar la elección de 2012. Ahora se tiene que hacer en 40 y tantos días. Es decir, tienes que hacer, ¿qué te gusta? 8 veces más trabajo en 10 veces menos tiempo. Entonces, pues hay otro dilema ahí, Camilo. O sea, hay un dilema entre exhaustividad y celeridad. Ahora tienes celeridad, pero estás siendo exhaustivo, estás teniendo correctas investigaciones, estás llegando a resultados claros. Ese es otro de los dilemas que se están en la fiscalización, porque claro, antes no había la causal de nulidad y podías tener un año después el resultado. Ahora, tienes que tener el resultado porque si hay un rebase de topes de gastos de campaña, produce la nulidad. Pero para lograr eso, tienes muy poquito tiempo, tienes N número de campañas que fiscalizar y además el problema que tienes es que posiblemente estés investigando un microuniverso, sí, por llamarlo, un microuniverso, porque es de lo que acabas de hablar, que solamente ve una partecita y deja de ver todo lo que pasa en una campaña. O sea, el flujo del dinero en efectivo, el INE no ha tenido la capacidad de detectar en dónde está, ni cómo cortarlo. Y ese es uno de los grandes retos que se van a ver en la elección próxima. Y bueno, quiero aprovechar esta intervención para tratar de contestar alguna de las preguntas, mandarte alguna de los balones que están en el chat. Y una de las cosas que nos preguntan es, ¿cómo fiscalizar eficazmente las redes sociales bajo la premisa que las empresas que las operan están fuera del territorio nacional?
Esa es una de las preguntas. Bueno, ya te hice 3 en una intervención. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Que no solamente tiene que ver, o sea, eso tiene que ver con fiscalización, pero tiene que ver no solo con fiscalización, sino también con el PES, por ejemplo, ¿no? Del que hablaron el lunes. Es decir, lo que se puede hacer desde la fiscalización es ver si lo que están pagando y a quienes le están pagando está siendo registrado y contabilizado y ahí están los alcances de la normativa nacional, etcétera. Pero luego está la otra parte, que es si esa propaganda que hacen en redes sociales o en otros medios electrónicos es legal dentro de las posibilidades de la propaganda, ¿no? Esto, bueno, pues, ¿qué le digo yo a la maestra? Eso lo veían que a cada rato en las resoluciones que decían en el jurídico con las de fiscalización, ¿no? Monex y otras. Entonces, yo creo que ese es un gran dilema. Creo que ha sido... creo que lo que se ha hecho en el marco, o sea, creo que ha habido pasos para caminar hacia en ese sentido, es no solamente con los convenios que se celebraron con Facebook, por ejemplo, con Google, etcétera, el año pasado, sino también para sancionar, por ejemplo, cosas que sí ocurren en el territorio nacional, pero que involucran a las redes. Por ejemplo, estas campañas que se hicieron en 2015, me parece que fue la de los tweets, ¿no? Que involucra no solamente si estas personas o no están incidiendo o si se está haciendo campaña en un día donde ya estamos en veda electoral, sino también cuánto cuesta y cómo contabilizas eso. Entonces, ¿cómo fiscalizar? Pues en el margen digamos que está muy claro en la ley, y yo creo que lo que se está construyendo, y esto sí está más en la cancha de muchos juristas, es, pues o sea, en estos 5 años se están construyendo esos criterios, pero aún así tenemos, si pensamos en el uso de Internet hace 5 años con el que tenemos ahora, o bueno, ni siquiera hace 5 años, el que tenemos en nuestras vidas hoy en día con respecto a hace 5 meses, no tiene proporciones. Es decir, yo no había utilizado Zoom una vez de casualidad y ahora si me dicen conéctate a Zoom ya lo hago en 3 minutos y seguramente muchas de las personas que nos escuchan están así. Entonces, claro, estos dilemas, esta nueva forma de interactuar entre las personas, pues tiene consecuencias en las prácticas y por lo tanto en las atribuciones de las autoridades. No contesté muy a la pregunta con suma claridad, pero por ahí iría. No te escucho. Agradezco a Raúl que nos está precisando que son 21.368 cargos, 15 gubernaturas en disputa para 2021. Ese es el tamaño o el universo de la fiscalización que se va a dar en la elección del 2021. Otro tema que también nos están preguntando en el chat es, además del monitoreo que se puede hacer en redes sociales, o sea, preguntan cómo se va a dar la fiscalización en redes sociales. Explico un poquito, la unidad técnica de fiscalización lo que hace es un monitoreo de las redes sociales de los candidatos, pero también de cuentas vinculadas a los candidatos. Y eso produce que puede ser que el partido y el candidato se hayan reportado ese gasto, pero que existan otros gastos no reportados porque en cuentas vinculadas hay un beneficio hacia la campaña y eso lo hace una aportación o un gasto de campaña. Entonces, es un poco la mecánica que se lleva a cabo en redes sociales y es a través, pues, netamente de escritorio, ¿no? Viendo la red social la red social del candidato y del partido político y de cuentas vinculadas, y a través de eso se hace la contabilidad de cuánto ha gastado en ello, ¿no? Creo que más o menos, ¿no? Camilo, yo no soy tan... No, sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, me parece que no sé, así creo que igual tú lo recuerdas mejor eso. La campaña de Riquelme, ¿se acuerdan en Coahuila, donde hubo topes de gastos y el INE ya rebase y luego judicialmente no, etcétera? Parte de la información, si no recuerdo mal, y si estoy mal les ofrezco una disculpa, pero es para ilustrar el punto. Tenía que ver con que decían, oye, yo estoy viendo aquí en unos videos que están en Google, en YouTube o en Facebook, que había un grupo tocando en tal evento, en tal lugar.
y veo la contabilidad que tú me reportaste, bueno, no en un papel, en el sistema, y pues tú nunca me reportaste el pago del grupo, ¿qué onda? ¿Dónde estaba eso? Y así, o sea, la información que existe en redes sociales, más allá del costo de las campañas en redes sociales, que eso es un punto de suyo muy importante, creo que tiene más que ver con la pregunta anterior. La información que es pública a través de las redes sociales sirve como insumo a las labores de fiscalización que se realizan, digamos, de oficio al realizar ingresos y gastos, pero también las que se hacen a través de manera contenciosa, ¿no? A través de los procedimientos de resolución en materia de fiscalización. Y bueno, pues, claro, ¿por qué es eso? Porque ante la imposibilidad de tener este robot que va contabilizando todo, que yo decía, pues claro, y de tener una persona o varias que marque personalmente a cada uno de los candidatos, pues lo que se hace es utilizar la información que ya está disponible, ¿no? Sí, porque Y no es puedes muy valioso. repudiar, ¿no? No, o sea, se parte del principio de que si está en tu red social, pues estás asumiendo tú el contenido y no puedes en algún momento repudiar o decir, no, pues lo que subí no es cierto, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, lo que estás subiendo en tu red social de eventos de campaña y en las que se aparecen gastos que no has reportado, pues ahí está el ojo fiscalizador del INE y los toma en consideración. Esa es una de las partes con lo que trabaja, ¿no? Por supuesto. Otro tema, Camilo. Tuvimos un caso muy complicado en el 2018, el famoso fideicomiso por el bien de todos, ¿se llama? Sí, el del para ayudar a los damnificados, ¿no? Ajá, Uh-huh. eh, Por los ese, demás se llamaba por los demás se llamaba el fideicomiso. por los demás, perdón, sí, tuve un lapsus, el fideicomiso por los demás. En este caso, una cosa importante que hizo el instituto, pues fue que analizó los forma como estaba constituido ese fideicomiso, la forma en que se había allegado los recursos y llegó a una serie de presunciones o de pruebas indirectas para determinar que esos recursos pues habrían tenido un destino o habían llegado a tener una aportación o una vinculación con la campaña presidencial o con los ingresos de la campaña presidencial. Sin embargo, el tribunal en su sentencia pues resolvió que no había una prueba clara para determinar que esos recursos efectivamente habían tenido un efecto electoral, se habían destinado para las campañas. Este estándar que le pone a la fiscalización en esta sentencia el tribunal al INE, en tu experiencia, en tu opinión, ¿qué efecto puede producir ya en el proceso electoral de 2021? Porque voy a ser también muy llana. Lo que nos dice esa sentencia es, pues tienes que tener los pelos en la mano para efecto de poder sancionar, ¿no? Y la construcción del INE era una construcción con una teoría a partir de una serie de presunciones, llegabas a la convicción de que podría haberse dado tal situación. Esta sentencia creo que va a crear un precedente, o más bien crea un precedente importante para la forma en que el INE va a tener que determinar sus resoluciones y en el caso de que considere que hay una fuente ilegítima de recurso, pueda sancionar. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, efectivamente. Creo que, o sea, como bien lo decías, en aquel caso fue el tema de un fideicomiso que aparentemente Morena había construido y que había utilizado recursos del partido para trasladarlos a ese fideicomiso y con eso apoyar a personas
que habían sido damnificadas por el sismo de 2017, el 19 de septiembre. Y hubo de diversas denuncias, ¿no? Entiendo yo que una de las denuncias vino del PRI, y lo que el instituto acabó observando es que, digamos, para decirlo muy llanamente, es que efectivamente ha habido una conducta que vulneraba la normatividad porque los partidos no tienen ninguna función dentro de, digamos, como entidades de interés público, de hacer este tipo, de hacerle llegar a las personas recursos cuando estén damnificados, ¿no? Cuando estén en estas condiciones. Y eso violaba, digamos, las reglas electorales y, bueno, obviamente eso se convirtió, fue a la sala, y como lo dices, una de las cosas que dijo la sala fue, oye, no está muy claro, a la sala regional quiero decir, que la conexión directa entre lo electoral y la construcción de este fideicomiso, que además nunca se probó que había un traslado de recursos de Morena al fideicomiso. Entiendo que eso ocurrió, no sé si, y además creo que también dijo que, como en el caso del Bronco, por ejemplo, que la garantía de audiencia no se había respetado, en fin, una serie de cosas. Entonces, esto puede configurar un tema que condicione, o sea, no solo la conducta de los actores, sino la conducta de la entidad, claro. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es, por decirlo de manera, subir los estándares en los que construyes las pruebas, ¿no? O tienes que, digamos, sí, exacto, tener de alguna manera investigaciones que para seguir esta... Pero el dilema, Camilo, investigaciones exhaustivas en 30 días. Versus celeridad para efecto de construir un tema de si efectivamente o no se da una infracción o un uso indebido de un recurso de fuente ilegítima en la campaña, ¿no? Exactamente, entonces, y eso, pues cualquier autoridad jurisdiccional o contenciosa sabe que está complicado hacer eso en 30 días. Perdóname, te interrumpí, María. No, estaba viendo un poco que las preguntas que tenemos por aquí, bueno, siguen preguntando de redes sociales, creo que ya por ahí dimos la opinión. También nos preguntan bueno, que el INE sí tiene la capacidad para la fiscalización de todas estas campañas por los algoritmos que realiza, ¿no? Pero bueno, se nos anda acabando, tenemos 7 minutos para concluir la charla. Yo quisiera que abordáramos otro tema, Camilo, que también se me hace pues de suma importancia, y es tú decías al inicio de la charla que la pandemia va a afectar la forma en que se da la fiscalización. ¿Por qué? Pues porque generalmente va el inspector del INE a la evento de campaña y pues cuenta cuántas playeras ha regalado el candidato, cuántas banderines tiene, cuántas aguas están ahí, etcétera, ¿no? Y eso, pues, si sigue los temas de la pandemia, pues se ve como poco probable. Ahora, también es poco probable que tengamos esos eventos de campaña, ¿sí? O sea, creo que una cosa con otra. Es muy poco probable que se vayan a dar eventos de campaña masivos como los conocemos y en los términos que lo conocemos. Entonces, si se traslada las campañas pues al uso de medios masivos de comunicación, radio, televisión, redes sociales, la fiscalización y todo lo que contenemos del catálogo de gastos de campaña, pues a lo mejor se va a tener que reducir, porque finalmente a lo mejor esto ya no se va a dar en los términos que se estaba dando. Yo creo que la pandemia va a condicionar campañas y fiscalización, pero
¿Qué opinas tú? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no sé si ustedes hayan tenido posibilidad de percatarse de dónde viven. En mi caso, en la Ciudad de México, recientemente pasé por lugares donde había espectaculares, no hay espectaculares. O sea, no hay anuncios. O sea, hay anuncios vacantes de esos espectaculares que vemos con publicidad. Y esto lo estamos viendo con las empresas, ¿no? La conducta de las empresas y la forma de hacer propaganda o publicidad de las empresas es diferente. Y obviamente es diferente porque hay menos circulación, porque hay menos dinero, en fin, pues todas las cosas que conocemos, no hay necesidad de abundar. Y esto mismo va a pasar con la política, ¿no? Entonces, como tú decías, la forma o algunas de las formas en las que estamos haciendo política, o que regularmente sea política, pues como todo en nuestra vida se va a trastocar. Entonces, quizá, no sé, estoy pensando que ahora Zoom nos vaya a poner anuncios en las conversaciones que tenemos aquí, nos ponga así publicidad de un candidato, de Coca-Cola. O sea, obviamente estoy pensando, pero ese nuevo tipo de formas de hacer política las tenemos que ir viendo y el instituto tiene que ir resolviendo cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, cada vez más las campañas utilizan mecanismos como los que nos preguntaban ya antes, o vías, que son más difíciles en cuanto a temas jurídicos de regular, ¿no? Por ejemplo, la sede donde están las empresas y esto que nos preguntaban de las redes sociales, en fin. Entonces, efectivamente va a ser un tema. O sea, la forma en que se va a hacer política va a ser diferente y por lo tanto la forma de fiscalizar va a ser diferente. Entonces ahorita seguramente estaremos pensando en qué estrategias van a ser las que utilizarán los actores en campaña y cuáles son cómo va a cerrar la pinza de la institución para eso, ¿no? Quizá tenga que hacer menos monitoreos espectaculares, pero en una de esas tendrá que hacer mucho más análisis de redes, que tendrá que tener más algoritmos para ver yo qué sé, qué cosas, en fin. Y luego la otra cosa que creo que es muy importante, y eso tiene que ver con la pandemia, pero no solo con la pandemia, es, estamos en un contexto diferente, ¿no? Es decir, lo que vimos en las elecciones del año pasado, de hace 2 años, fue un proceso de reconcentración de poder que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, el peso del partido en el poder, pues puede tener en diferentes entidades pues mucho mayor interés en permanecer. Esto obviamente no es exclusivo del partido que está ahorita. Todos los partidos del poder tienen una ventaja en el sentido de que pueden utilizar recursos o de alguna manera recursos públicos para eso. Pero ahora tenemos unas cosas, una situación política que no había ocurrido en mucho tiempo, que es el Congreso y el Ejecutivo dominados por un partido. Me parece que son 5 gobiernos locales, municipales no tengo el dato, pero bueno, creo que ahí estará la cosa, un gran reto. Y bueno, por fortuna, y con esto concluyo, perdón, ya sé que estamos sobre el tiempo, tenemos un laboratorio que justo en estos días se resolvió. O sea, el laboratorio para el instituto, no, o sea, sé que estoy diciéndolo de manera fea, será lo que ocurre en Coahuila e Hidalgo, ahí el instituto podrá probar muchas de las cosas que tendrán que hacerse en el contexto de la pandemia, entre ellas la fiscalización. Claro, claro, tienes razón. Estas 2 elecciones que vienen, estas 2 elecciones locales probarán qué se puede y qué modalidades se pueden implementar tanto en las campañas como en el mismo ejercicio de funciones que hace el instituto, como en la fiscalización específicamente, ¿no? Por ahí tengo un comentario en el sentido de que, voy a cerrar rápido, em, que el dilema de celeridad versus exhaustividad, pues se hace, es dilema porque es la forma en que se hace. Si se hiciera en tiempo real, no sería dilema. Pero bueno, es un comentario que nos hacen en el chat. Y como pueden ver, el tema de fiscalización pues es sumamente técnico. Hemos tratado de tener una charla muy informal, muy de café entre Camilo y yo, pero el tema es muy técnico, requiere una especialización y un estudio porque las reglas han sido muy complejas o cada vez son más complejas y además de eso tenemos pues una serie de situaciones inéditas que se presentan en cada proceso electoral.
Yo solo los invito a que se inscriban en el curso que vamos a tener de Derecho Electoral. Va a estar Camilo impartiendo de manera técnica y profunda este tema de fiscalización. Agradezco el que nos hayan acompañado en esta charla. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todas, a todos.